Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Medicina General. Decimos una vez más porque esperamos que no sea la primera vez que se encuentran ahí detrás de la cámara. Algunos por aquí, por esta banda, ya se han tragado más de uno y más de dos. Vamos a continuar hoy. Esto de aquí ya ni siquiera lo explicamos. Y vamos a seguir con el tema que no concluimos el último día. Que no concluimos porque es un tema amplio. El tema es este: las asfixias. El último día vimos las asfixias en general. Hoy nos vamos a centrar en dos grupos, en dos tipos de asfixia bastante más concretos, que son el ahorcamiento y la estrangulación. Bueno, la verdad es que así puesto suena un poco tétrico, ¿verdad? Parece una película de esta cine negro. No es cine negro. Bueno, negro sí es, pero no es cine. Vamos a centrarnos hoy en estos dos tipos de asfixias, en el ahorcamiento y la estrangulación. Características de la ahorcadura, características peculiares y particulares. ¿Qué es? Lo primero, bueno, pues es un tipo de asfixia por compresión externa, y es un tipo particular en el que la compresión se produce por un lazo, ¿de acuerdo? Y la fuerza que se utiliza es la del propio cuerpo, es el peso del cuerpo el que hace la fuerza, y a través de ese lazo se produce la compresión externa que provoca la asfixia, ¿de acuerdo? Esas son las características fundamentales que definen la ahorcadura, el ahorcamiento, ¿de acuerdo? Decimos de esto que es, bueno, pues el método de suicidio más frecuente, sobre todo en los medios rurales. En la ciudad no, la ciudad, bueno, pues los que no tienen vértigo prefieren tirarse por alguna ventana, de algún rascacielos. Que se tira del bajo no vale. Vamos a diferenciar la simulación de suicidio, lo que es la llamada de atención, del que realmente se quiere suicidar y se tira, ¿de acuerdo? Alguno hay que además ha pasado hace poquito que se cae de un 8º piso y no le pasa nada, pero bueno, generalmente el que se tira de un piso 15 suele tener intenciones bastante suicidas, no está simulando. Pues en el medio rural, lo que no es en grandes ciudades, en el medio rural, el método más frecuente de suicidio, el ahorcamiento. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo debido a esto, pues vamos a ver cuáles son las causas de los ahorcamientos en general. Nosotros nos encontramos una persona ahorcada, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, pues lo primero que se piensa es que es un suicidio. La causa más frecuente de los ahorcamientos son los suicidios, es decir, cuando nos encontramos a alguien, lo primero que se debe pensar es que se ha suicidado. Otra causa, pues podría ser homicida, es un poquito difícil. Generalmente, bueno, en alguna que otra película sí aparece, que escogen al malo, generalmente al final de la película, al malo malísimo, y como siempre tiene que morir de una forma así un poquito más espectacular, pues le da 3 vueltas alrededor del cuello y lo tira para abajo. Volvemos a recalcar la definición, que la fuerza la tiene que ejercer el peso del propio individuo, no vale darle 3 vueltas al lazo y tiro, eso ya estaríamos en la estrangulación, ¿de acuerdo? Es darle la vuelta al cuello con un lazo, pero lo que hace la fuerza es su propio peso. Por eso generalmente pues el homicida es un poco difícil, es bastante complicado que cojas, le demos la vuelta, le pongamos la soga al cuello y lo tiremos por la ventana. Si te lo quieres cargar así, directamente lo tiras. Lo que sí se puede es intentar simular, esto sí es importante, que nosotros intentemos simular un suicidio. Pues primero nos lo cargamos y luego le cogemos, le ponemos la soga al cuello y lo colgamos. ¡Ay! Se ha ahorcado. Ya, pero es que tiene 3 tiros en la cabeza. Entonces, no vale. Se puede intentar simular, y eso sí que hay que tener mucho cuidado. Luego veremos las lesiones típicas que produce el ahorcamiento y que no cuadran con la estrangulación. Evidentemente, repetimos, si se le pega primero 3 tiros en la cabeza y luego se le cuelga, pues nadie se va a pensar que ha sido un suicidio. No, es que se ha ahorcado y mientras se ha disparado a la cabeza 3 veces. No cuela. Pero lo que sí es muy frecuente, lo que pasa es que no se suele hacer muy bien, es que yo me quiero cargar a Manolín, le estrangulo con un lazo,
o incluso con la mano algunas veces, y luego para que no se note que he sido yo, pues lo que hago es que le pongo la soga al cuello, lo cuelgo y dejo la nota, señor juez. Vale. Ahora veremos por qué esto generalmente no cuela. O sea que si alguien se quiere cargar a otro con el método, mejor que se vaya buscando otras cosas porque esto generalmente cuela poco. De forma accidental, bueno, pues como posible es posible. No sé de ningún caso, pero seguro que alguno se ha dado, que se enganche el cuello con una cuerda, tropieza de un andamio y se cae y se ahorca. Bueno, pues es posible, muy raro, pero es posible. Y bueno, pues por último, la última causa, suplicio, pues sí, ahora ya no está muy de moda, pero bueno, ¿cuántas películas del oeste hemos visto que el ahorcado, el árbol del ahorcado, en fin, cogían, ahorcaban, ajusticiaban, es un tipo de homicidio por ahorcamiento, pero vamos, ahora es bastante rarito. ¿Cómo se muere? Que todo el mundo se piensa que, joder, pues si está ahorcado, ¿cómo se va a morir? Pues no todo el mundo muere igual. Vamos a ver qué tipos, por curiosidad, qué tipos de ahorcamiento hay. Pues existe alguno que otro. El primero, el más normal, el más típico, es el que se denomina el ahorcado azul. ¿Por qué se denomina ahorcado azul? Pues evidentemente por la coloración. Esa cianosis que veíamos el otro día, que es ese color azulado que predomina en la cara, aquí más que en ningún lado porque, bueno, pues la soga está en el cuello. Entonces, bueno, pues la cara queda muy azulada, amoratada, también se nota mucho en los labios, en las orejas. Ese es el ahorcado azul, que muere por asfixia. Pero tenemos en contraposición un ahorcado blanco. Ahorcado blanco, bueno, el mecanismo es un poquito complicado. Podemos decir que aparece por bradicardia y vasodilatación, por una estimulación del seno carotidio, pero como la mayoría no se ha enterado de nada, pues digamos que está ahí, existe un ahorcado blanco, no explicamos por qué, porque tampoco viene al caso, pero ahí está. Y no muere igual que el azul, ¿de acuerdo? Un tercer tipo de muerte, pues también puede morir por anoxia cerebral, es decir, que no le llegue oxígeno al cerebro. Alguno que otro parece que no le llega nunca el oxígeno al cerebro, pero bueno, hay casos de muerte cuando se le ahorca y muere porque no llega oxígeno al cerebro. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, pues cuando nosotros ejercemos una fuerza, cuando el peso es de entre 3-4 kilos más o menos, con una fuerza de 3-4 kilos ya es suficiente para que la sangre no llegue por las carótidas. Las carótidas son las que van más externas, las dos arterias que suben a la cabeza, pero más externas son las que se nota el pulso fácilmente cuando uno se lo toma en el cuello, esas son las carótidas. Con un peso, una fuerza entre 3-4 kilos, ya la sangre no llega. Pero resulta que por dentro, por el interior de las vértebras, van las arterias vertebrales. Y para que la sangre no llegue, para cortar esa circulación, ya hace falta hacer una fuerza de hasta 30 kilos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que entre medias de uno y otro, con 15 kilos, ya lo que no entra es el aire, con lo cual pues uno suele morir primero por asfixia que por falta de oxígeno por problemas vasculares. 30 kilos y se interrumpe, pero no quiere, estamos hablando de un adulto, no quiere decir, pues Ricardito está muy delgadito, solo pesa 29, entonces no se asfixia, no. Estamos hablando de un adulto. En el niño evidentemente hace falta menos peso, puesto que la musculatura del cuello es mucho menor y su resistencia es mucho menor. ¿De acuerdo? Lesiones medulares, bueno, pues es el último caso, pero es muy raro. Es muy raro que con el peso del cuerpo se rompa la columna cervical y produzca una lesión medular que cause la muerte, es muy raro. Vamos a ver, ¿qué es lo que ve el forense en estos casos? ¿Qué es lo que nosotros descubrimos? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver, cuando nos encontramos ese cadáver y hacemos una autopsia, ¿qué vemos que nos haga pensar que realmente se ha ahorcado y que nos dé cuál ha sido la causa de la muerte? Pues en primer lugar vemos lo que estuvimos analizando el otro día cuando veíamos las asfixias en general. Vemos en los tejidos una gran congestión, hay mucha sangre en los tejidos, sobre todo en todos los tejidos respiratorios. En la tráquea y en los bronquios pues aparece mucha congestión. ¿Qué otras características peculiares tiene este? Bueno, pues la protrusión de la lengua, es decir, la lengua sale hacia afuera, no es que se saque la lengua del todo, no es
No es que sea maleducado, sale un poquito la lengua y generalmente se suele aprisionar la lengua entre los dientes. Esto es una característica muy típica de los que han muerto por el ahorcamiento, ¿eh? Generalmente cuando uno se encuentra un cadáver con la lengua afuera y mordida, aprisionada entre los dientes, es que ese señor ha muerto por esto, ¿eh? No se le ha puesto ahí después. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues en algunos casos, también hay protrusión de los ojos. Los ojos salen un poquito hacia afuera por esa congestión, por esa fuerza. Livideces, bueno, pues sí, toda la sangre se acumula, de estar colgado, pues se acumula en las partes más bajas. También una característica, bueno, pues curiosa y especial, había una canción, no me acuerdo de quién, evidentemente un grupo español, que decía que todos los ahorcados mueren empalmados. Bueno, pues sí. No todos, desde luego, pero sí es frecuente encontrar erecciones en los ahorcados. ¿Qué más encontramos? Bueno, pues unas lesiones típicas por traumatismo en el cuello, evidentemente. Si somos capaces de pintar, ya no pinta. A ver, la nariz. Bueno, digamos que esto es el cuello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos unas lesiones típicas que aparecen en el cuello y que son distintas según se trate de un ahorcado o de un estrangulado. No es lo mismo un tipo de lesión y otro, ¿de acuerdo? ¿Qué lesiones produce en el primer caso, en el ahorcado? Bueno, pues en el ahorcado vamos a encontrar en el cuello, vamos a encontrar un surco oblicuo que empieza por encima de la laringe. En los varones es más, bueno, pues la nuez, digamos que marca más la diferencia que en las mujeres. Vamos a decir también que esto es más típico de varones, ¿eh? Como forma de suicidio es muchísimo más frecuente en los varones. Vamos a encontrar un surco oblicuo por encima de la laringe, oblicuo hacia arriba, ¿de acuerdo? Así, más o menos. Que además de ser oblicuo hacia arriba y estar por encima de la laringe, también tiene otra peculiaridad, y es que la lesión no coincide los planos superficiales, lo que es la piel por fuera. Cuando nosotros abrimos al hacer la autopsia, la lesión de los planos profundos no coincide, queda más baja, ¿de acuerdo? Ahora veremos que en este caso no es lo mismo, ¿eh? Es un baremo muy bueno para diferenciar un tipo y otro.